Este programa ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hola Patricia, hola amigos, soy Julio Zapolnik y comenzamos aquí Cultura al Día. Soy Patricia Altmark y como todos los viernes a partir de las 17 horas estamos junto a ustedes, pero en el verano compartiendo estos programas especiales de visitas a talleres de artistas visuales. En este caso, Jesús Marcos. Sí, un artista muy particular, un artista que investiga sobre la forma, que investiga sobre el color y que siempre nos propone volver a mirar la obra con sorpresa, con emoción. Y esta emoción es la que él tiene cuando va contando cada una de sus obras, cuando va contando cada una de sus imágenes y cómo la trabaja. Yo creo que no se guardó nada en el bolsillo, yo creo que nos fue contando y nos fue contando las técnicas y realmente cómo le iba haciendo y sin ningún problema. Se nota que es un buen maestro. Sí, ¿no? Y aparte la calidez que tiene el taller y su casa, ¿no? Para ver obras. Sí, así que vamos a compartir con ustedes este programa que le realizamos a Jesús Marcos así aquí en su casa taller. Gracias por invitarnos a tu taller, es un placer mirar tu pintura y bueno, siempre la pregunta es ¿cómo uno empieza, ¿no? ¿Cómo aparecen las maderas? ¿Cómo aparecen a insinuarse estos contornos tan asociados a la música? ¿Fuiste vos un hombre de la música? ¿Ejecutás algún instrumento? Bueno, en primer lugar me parece que tengo muchísimos años de pintura. Empecé a pintar cuando era bastante joven. Entonces los caminos que se han ido llevando de un lado para otro durante mucho tiempo han pasado por diferentes lugares. Digamos que lo que tiene que ver con esa aparición de instrumentos musicales es relativamente reciente, de menos de 10 años tal vez. No sé... Por supuesto que a mí la música me encanta, pero también me parece que le doy una explicación a que en un momento tuve un accidente y me quebré un pie y durante casi 6 meses no podía caminar afuera, con lo cual fue un tiempo que fui muy solitario y me la pasaba escuchando música y pintando, por supuesto. Y ahí aparecieron los instrumentos. ¿Y apareció también lo fragmentado, tu obra fragmentada? Yo diría que lo fragmentado me empezó casi desde el principio. Siempre lo relaciono con cierto cubismo. Yo no estoy tan seguro, por supuesto que conozco muy bien el cubismo y todo eso, pero a mí me parece que me llegó desde otro lado. Me llegó desde digamos que muy temprano, yo descubrí ciertas cosas que interrumpían la linealidad. Por ejemplo, Eisenstein, el cineasta, para hacer montaje, pone una cantidad de ejemplos de la pintura, pero empezando con los clásicos, cómo utilizaban imágenes que más servían para identificar algo y las ordenaban del modo que funcionara bien, aunque no tuviera nada que ver con la realidad cotidiana. Y me interesó mucho ese cortar la linealidad que daba la visión de una perspectiva única y todo lo demás, para hacer una perspectiva, para construir un cuadro en base a fragmentos. Voy construyendo el cuadro, tengo una idea compositiva que me planteo, por ejemplo acá, en ese trabajo que está muy en sus comienzos, sí, se ve las 3 franjas.
Se ve digamos, la idea compositiva, que después empieza a romper. Puede ser modificada, pero en general queda la esencia de la idea compositiva. Entonces, cuando planteo, ahí hay un núcleo central con descansos abajo, descansos arriba y cerrado de los dos lados. Entonces, esa idea compositiva, en general la mantengo, más allá que se vaya modificando. Jesús, recién estábamos empezando a hablar y dijiste, ¿sabes que tengo los primeros cuadros cuando comencé a pintar? Me encantaría que nos los puedas mostrar porque me parece que es el principio del principio. La forma es mucho más indefinida. Sí, por ahí es un poco más abstracto. Igual se pueden reconocer varias cosas, pero digamos que hay un planteo que tiene mucho que ver con lo exterior. Era una búsqueda del espacio obsesivo, porque acá te estás planteando, te creas conflictos para ir a resolverlos. Sí, sí. También quería que hablemos, en el caso del grabado, por ejemplo, la excelencia de la luz habla de una sensibilidad exquisita. El grabado en mí es una cosa muy curiosa, porque yo hice grabado siempre, y no es que no le diera importancia, porque le di importancia, pero para mí el grabado era como un descanso. Es decir, cuando me cansaba de pintar así por épocas y necesitaba borrar la cabeza, en lugar de no hacer nada, me ponía a hacer grabado. Y a la larga, esos grabados que los hacía un poco como el violín de Ingres, una cosa hecha así, esos grabados me dieron muchas satisfacciones. Por ejemplo, los premios más importantes que he ganado los he ganado con grabado, y una cantidad de cosas que he conseguido con el grabado, si bien siempre lo hice como a borbotones, digamos, no continuado como la pintura. Y cuando tenés que pensar en un título, siendo tan fragmentada, cuando tenés que pensar en una obra siendo tan fragmentada, ¿cómo va saliendo y esa combinación del título con la obra? Que no se parezca uno a otro, que no se parezca un título a otro. ¿Cómo lo vas logrando? ¿Qué es lo que vas pensando e imaginando? Mira, yo conozco a algún artista muy conocido que siempre le pone el mismo título a todos los cuadros, porque no quiere que el título invada la obra. Yo creo al contrario, yo creo que el título es importante, que caracteriza. Suelo como me lleva tiempo, digamos, elaborar un cuadro, mientras lo estoy trabajando, se me van ocurriendo títulos y a veces voy anotando. Y cuando lo termino ya tengo anotados 5 títulos, con lo cual elijo uno que a veces es la combinación de una cosa con otra, ¿no? ¿Y cómo es que se te ocurrió empezar a descomponer el cuadro? Digamos, la fragmentación de pronto puede haber influido también. Yo comenté antes 2 cosas, lo de la lectura de Barrow pero también puede haber influenciado que yo en una época hice muchos collages. Entonces el collage siempre te hace trabajar con fragmentos, en alguna medida, y lo vas armando. También puede haber influenciado.